propio trabajo, en sus estudios, en su medio donde esté, usted tiene la libertad de poder hablar, testificar de Cristo. Qué privilegio tan grande, ¿no? Qué privilegio que tenemos. Hay otros países donde no se puede predicar el Evangelio, está prohibido, es penado con cárcel, hasta con la muerte en algunos lugares. Gracias a Dios que tenemos esta libertad tan gloriosa, ¿sí? Que podamos saber aprovecharla. Amén. Bueno, vamos a ver si tenemos el secreto de la grandeza. Todos quieren ser grandes. No ustedes, porque son humildes. Pero el mundo quiere, ¿eh? Amén. En el mundo se busca la grandeza, ¿no? Tener un mejor título, un mejor nombre, por la reputación, por el nombre de uno, que uno lucha a veces, ¿no? Quedar bien, cuidado que no vean mi parte débil. Bueno, ¿cuál es el secreto de la grandeza? De ser grande. Bueno, aquí en San Juan, capítulo 3, encontramos algo que había sucedido justo antes de que Jesús vaya a la cruz a padecer, a morir por nosotros. Aquí encontramos esta historia, este suceso que vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pasan algunas cosas que luego vamos a leer, y en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. La acción de Jesús, esta acción que hizo de lavar los pies a los discípulos, estaba basado en su amor. ¿Qué dice el versículo 1? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Hasta que ya no estuvo más en la tierra. Hasta la muerte amó a los discípulos hasta el fin. ¿Cuál era la motivación de Jesús para servir, para lavar los pies? ¿Sabe que lavar los pies en esa cultura, en esa región, en ese tiempo, era como servirle un cafecito, ¿no? A la visita, atenderlo, ser hospitalario, era lavar los pies, se usaban sandalias abiertas, normalmente se caminaba mucho, todo el tiempo se caminaba sobre caminos polvorientos, entonces los pies se ensuciaban y era muy incómodo. Si llegar a un lugar, la incomodidad más grande en ese momento era eso, ¿no? Tal vez algunas piedritas, no sé si han andado por las playas a veces, y alguna piedrita se mete chiquitita, pero ¿cómo molesta hasta que uno no se la saque? No. Bueno, todas esas incomodidades existían con esto. Ahora tenemos otro tipo de calzados, pero en esa época era bastante incómodo. Bueno, entonces había un sirviente, un siervo, que tenía el trabajo de lavar los pies a las visitas, ¿sí? Que los señores tenían, los amos o esclavos o sirvientes en esa época. ¿Y saben qué hizo Jesús? Tomó el lugar del siervo, tomó el lugar del esclavo. Ese trabajo no era para un maestro. Así que él rompió las reglas, como muchas veces hizo, tantas veces rompió las reglas, pero para mostrar algo mejor, ¿sí? Para dejarnos una enseñanza, buenísimo. Bueno, rompió las reglas, se puso a lavar él los pies de los discípulos.
¿Por qué? ¿Qué lo motivaba? Los amó hasta el fin. Es la motivación que cada uno de los que quieren servir a Dios, de los que quieren ser grandes delante de Dios, tiene que tener amor. Todas las cosas sean hechas con amor, porque es el vínculo perfecto, dice. Como los que edifican, ¿no? Un ladrillo encima de otro, sin nada en el medio, está destinado a caerse, a destruirse, a no permanecer. Así que tiene que tener algo en el medio que es la argamasa, la mezcla, decimos en Argentina, ¿no? Cemento, arena, cal, ¿no? Y eso es el vínculo perfecto, el amor. Si no hay amor, nada se sostiene, no se sostiene. Tu motivación no se sostiene, porque al final se va a saber qué era, a qué querías llegar, ¿sí? Qué querías conseguir con lo que estabas haciendo, ¿no? A lo mejor otra cosa, un ascenso o alguna cosa que en el mundo funciona, pero cuando se trata de la Iglesia de Cristo, todas las cosas tienen que estar hechas con amor. Y es más, cuando nosotros trabajamos afuera, le dice a los sirvientes, a los siervos en esa época, dice, obedeced a vuestros amos como al Señor, le dice el apóstol Pablo, porque todavía no se había abolido la esclavitud, ¿no? Sírvanlos, dice, como si sirvieran al Señor, así obedeciendo. Esa es otra motivación, ¿sí? Por amor a Cristo, ¿no? Entonces, sírvanse los unos a los otros por amor. Dice, los amó hasta el fin. Entonces la acción de Jesús al servir se basaba en su amor supremo, más grande. Entonces ya sabemos que, bueno, no sé si todos, en la Biblia se habla de dos amores principales, ¿no? Amor ágape y el amor filios. El amor filios puede ser de la familia, los padres, digamos, amigos, entre los amigos. El amor ágape es superior a todo tipo de amor. Es el amor de Dios, el que da su vida en la cruz, ¿no? Entonces, cuando nos habla de amor, ese amor fraternal, bueno, amor filios, pero ese amor que es como el de Dios, ¿no? Que lo da todo, ¿no? Lo da todo por los demás y por amor principalmente a Dios. Si entre los discípulos entonces existía ese tipo de amor, la supervivencia de la Iglesia estaría garantizada, ¿sí? No podría sobrevivir la Iglesia en un mundo sin amor. En un mundo sin amor, nosotros estamos para mostrar el amor de Cristo. Sí, y empezamos por casa. Dice, les doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Que el Señor nos ayude, ¿sí? A veces es difícil porque normalmente somos egoístas, básicamente egoístas, ya nacemos con eso, ¿no? La primera palabra que un chiquito aprende puede ser mío, ¿no? Mío, ¿no? Se agarra. Sobre todo si están ahí luchando por un juguete, por una sola cosa, ¿no? Mío, y tironean, ¿no? Entonces, no es que piensan en el otro, qué lindo que es verlo al otro disfrutar. No, básicamente no somos así, desde que nacemos no somos así. Entonces esto se aprende, ¿sí? Se aprende de Dios, que dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces si Él no nos hubiera dado ejemplo de cómo se ama, nosotros no tendríamos idea. Si nosotros tenemos esta clase de amor, habremos entendido el mensaje poderoso del verdadero servicio. Muy bien. La verdadera actitud de siervo se adopta cuando no hay conflictos de identidad. Vemos en el versículo 3 que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces se levantó de la mesa, se quitó su manto, que el manto era del maestro, y ¿qué agarró? Una toalla. ¿Qué lo identificaba en la toalla? Lo identificaba con el siervo. Entonces se quitó el manto, la investidura de maestro, era un alto rango, ¿no? Todos le llamaban maestro, pero él quiso hacerlo así. Entonces, ¿y qué dice anteriormente a eso?
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Además, él estaba consciente que él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ahora, después de la muerte, él iba a resucitar, iba a tener todo dominio, poder y un nombre sobre todo nombre. Y aún así, sabiendo eso, que era el más grande de entre los grandes en todo el universo, sabiendo eso, se despojó de su investidura y agarró una toalla y se la ciñó. Ahí está. A veces nosotros tenemos la toalla, ¿no? Para mostrarla, pero no nos la ceñimos. El Señor nos va a dar la fuerza y el próximo paso, que es ceñirse la toalla. Bueno, él sabía quién era, de dónde había salido. Él había venido de las glorias celestiales, el unigénito Hijo de Dios. Vino a esta tierra para morir, para salvarnos a nosotros y ser el primogénito. Unigénito significa el único hijo y el primogénito significa el primero entre muchos hermanos. Entonces, después que él resucitó, se le llamó el primogénito, que significa el primero. Interesante, ¿no? Bueno, lo tenía todo, sabiendo quién era. Todo el tiempo el diablo estaba tratando de minar su autoestima, su identidad. Le daba ahí. Si eres hijo de Dios, ¿no? Ajá, si eres hijo de Dios, poniendo en duda, ¿no? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Entonces los ángeles vendrán y te sostendrán, porque escrito está. Entonces Jesús no aceptó nada de eso. No tenía que demostrar nada, no tenía que demostrar que era hijo de Dios. ¿Cuántas veces le habrá soplado Satanás al oído a Jesús? Tú eres hijo de una madre soltera. Tú eres hijo ilegítimo. Qué vergüenza. En la sociedad no eres bien visto. Cuántas cosas, ¿no? Ahí. Pero él sabía quién era. Y eso nunca nos olvidemos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nadie nos puede quitar eso. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nadie nos puede quitar eso. Ahora tal vez usted está luchando por la visa. Algunos. Pero usted tiene una ciudadanía celestial, que es más importante, es superior a todas las ciudadanías. Muy bien, entonces Jesús sabía quién era con el Padre. No tenía conflicto de identidad. Entonces, ¿cuándo podemos servir verdaderamente? Cuando no tenemos conflicto de identidad. Cuando tenemos conflicto de identidad puede que tengamos baja autoestima, ¿no? Y no sabemos bien quiénes somos, que mi padre era así, mi madre, me conocen por tal cosa, o tal otra, o un pasado, lo que sea. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Usted tiene una nueva identidad en Cristo. Entonces usted tiene que creerlo. Porque si no, usted no puede actuar como hijo de Dios si no cree primero que es hijo de Dios. Y que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si usted no cree eso, no va a actuar como eso. No va a actuar como esa identidad. Va a tener conflicto de identidad. Bueno, cuando uno cree verdaderamente, sin dudar, que uno es hijo de Dios, tiene los derechos de hijo de Dios, que uno es perdonado por Dios. Porque mire, cuando un hijo se equivoca, cuando un hijo vuelve a hacer algo que no tiene que hacer, el padre no lo mata, no lo pone en la cárcel. El padre puede que lo castigue, le dé un, no sé, ahora no vas a usar la computadora, no sé, algo para que reflexione, algo que le duela un poco, ¿no? Pero no lo mata. Entonces, Dios es así. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién nos va a quitar eso?
y usted piensa, no, otra vez le falló al Señor, no soy digno de ser llamado su hijo, otra vez no, pero no, el Señor eres hijo y Él te perdona y Él quiere cambiarte, ir cambiándote, transformándote de gloria en gloria, a la imagen y a la estatura y semejanza de Cristo. ¿Sí? Estamos en proceso, el Señor no ha terminado su obra en nosotros, no ha terminado con nosotros. Jesús estaba por encima y más allá del orgullo y las apariencias. A veces el orgullo nos impide sacarnos el título de encima, la chapa, ¿no? La chapa, otra chapa. Y es tan difícil dejarlo eso, ¿no? Y humillarse, decir, puedo hacerlo esto. No sé, en el trabajo, juntar un papelito que otro tiró. Esas cosas, ¿no? No, esto está el servicio de limpieza para eso. No, yo lo puedo hacer. También, ¿no? Si puedo. Más allá, Jesús estaba por encima, más allá del orgullo y de las apariencias. Y eso es muy importante, porque si no, no se puede servir. Con un corazón de orgullo y que le importan las apariencias, no se puede servir. No con amor, no con el propósito que debería ser. Jesús no necesitaba nada más que amar a los suyos, ¿sí? Solo amar. No necesitaba el título, no necesitaba. Él quería estar con los discípulos a quien amaba y por quienes iba a dar su vida también, por ello y por todos los que van a creer. La última oración de Jesús antes de ir a la cruz era, Señor, te pido por ellos, y no solamente por ellos, sino por todos los que van a creer después, nosotros. Entonces estaba haciendo esa oración también por nosotros, por cada uno. Jesús sabía que no dejaría de ser Señor por servir. Él se sacó momentáneamente la investidura de maestro para ceñirse con la toalla. Pero después, ¿qué hizo? Cuando terminó, dejó la toalla, porque eso fue momentáneo, era una lección que daba, y volvió a tomar su lugar de maestro. No lo dejó para siempre. No tiene conflicto de identidad, puede agarrar una toalla, puede hacer trabajo de siervo, pero eso no lo va a transformar en otra cosa. No va a dejar de ser maestro, no va a dejar de ser Señor. Lo mismo nosotros. No, pero si yo hago eso ya van a creer que ese es mi trabajo. Déjelo saber de alguna otra manera, pero no deje de humillarse. Porque es bueno esas acciones por amor que uno hace, por amor, ¿sí? No solamente para mostrar que uno puede hacer un trabajo bajo, porque esto también puede ser una motivación equivocada. Es para servir a otro. Cuando hay un trabajo que nadie lo quiere hacer, ¿lavar los baños? No, yo no. Entonces voy a lavar el baño, sin dejar de ser lo que soy. Continuamos el próximo pasaje, el siguiente del versículo 6 en adelante. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien. A ver, sí, está bien, hasta el 17. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien. El servicio aceptable amerita acciones prácticas y tangibles de humildad. A veces los títulos y logros, como esa investidura, no, yo toda la vida fui maestro, no puedo hacer esa otra cosa. A veces los títulos y logros son inconvenientes a la hora de servir. Por eso Jesús se sacó el manto de maestro. Descender hasta la realidad humana y traer limpieza, como hizo Jesús. Humildad proviene del latín humus, la tierra. Cuando se dice humillarse es tierra. También es reconocer y recordar que nosotros estamos hechos del polvo de la tierra, del barro podríamos decir, ¿no? Así formó Dios al hombre, para que no se crea algo que no es, para que no se crea más, seguramente, me imagino, ¿no? Para que sepa que no viene de allá de las alturas, fue tomado de aquí y con el soplo divino tiene el espíritu. Humus. El equilibrio es ser señor y servir. Quien está en el medio es indiferente. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿soy señor o sirvo? No, hay un equilibrio y es las dos cosas, tener las dos cosas. Es ser señor, pero también servir. ¿Saben cuando Jesús prometió el Espíritu Santo? Es decir, la llegada, no, que en el Antiguo Testamento, bueno, el sábado pasado dije que Jonás no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Me refería a que, bueno, sí, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba, obviamente. No podría nadie profetizar sin el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, así como Jesús lo prometió, dice, entonces esperaréis la promesa del Espíritu Santo y me seréis testigos hasta la muerte, ¿no? Iban a tener una fuerza especial, ¿no? Lo iban a tener a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es una persona de Dios. Entonces dice que ahora el Espíritu Santo dentro de ellos iba a actuar de otra manera. Bueno, mi tío Pablo dice, predicando a veces, ¿no? Yo al trabajo me llevo un sándwich, dice, y hasta las 12 del mediodía el sándwich está conmigo, dice, pero después de las 12 yo me como el sándwich y entonces el sándwich está dentro mío y hace una gran diferencia. Entonces, así es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, bueno, en el Antiguo Testamento siempre estaba al lado de las personas con poder, ¿sí? Por ejemplo, Sansón podía romper cosas de hierro, tremenda fuerza. El Espíritu Santo estaba sobre él. Pero ahora dice, el Espíritu Santo estará en vosotros. ¿Sí? En un momento le dice, el cual estará en vosotros. Ahora está dentro. Tenemos a Dios adentro. Por eso dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlo y tenemos que respetarlo, al templo del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos una paradoja. Paradoja es una contradicción aparente, pero para mostrar un ejemplo, ¿no? Una figura retórica. El Señor haciendo el trabajo del siervo, por ejemplo, ¿no? Porque Jesús se humilló, lavó los pies de los discípulos haciendo un trabajo de siervo. Bueno, es una paradoja, porque quería mostrar algo práctico, una enseñanza práctica, quería dejarles a ellos y a nosotros también, por supuesto. Entonces vemos en el versículo 6, anteriormente, que decía, Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, ¿no? Tú eres el maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies? Es un trabajo de siervos. Entonces Jesús le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a entender después. ¿Sí? La importancia de dejarse lavar los pies sin entender aún el por qué.
Nosotros somos como, no sé si en tu país estaba la revista El Condorito. Sí, cómo no, el Condorito chileno. Entonces Condorito decía, siempre decía, exijo una explicación. ¿Se acuerdan? Exijo una explicación. Esto era previo al chiste, ¿no? Y así somos a veces nosotros, como Condorito, frente al Señor, ¿no? Exijo una explicación, Señor, ¿no? Queremos saberlo todo. No voy a mover un dedo si no me explicas antes, primero. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Lo que yo hago ahora no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a entender después. Lo vas a entender después. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? El Maestro y Señor. Fíjense lo que dice. Aquí dice, ¿quién le iba a entregar? Si no te la verdad, Señor, no solo mis pies, también la cabeza de Jesús le dijo, él está lavado. A ver. Bueno, yo lo tengo aquí, que decía el versículo 7. Bueno, está antes de eso. No sé si se puede rebobinar. Rebobinar, qué palabra de cassette, ¿no? Bueno, estoy viejito, ¿qué va a hacer? Vamos a ver, el versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, él era exagerado y muy impulsivo, ¿no? Versículo 10 dice, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Y el 12 dice, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Ahí está. Versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Él dice que la gente, nosotros, a él lo llamamos maestro y señor, porque maestro es el que explica y señor es el que manda. Pero, ¿qué dice luego él? Dice, vosotros me llamáis a mí maestro primero y señor después. Y decís bien porque lo soy, porque soy las dos cosas hoy. Dice, pero, pues si yo, el Señor y el Maestro, y ahora él invierte esto, ¿no? Él dice que primero es Señor y después es Maestro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Qué interesante este cambio que hace, ¿no? Pues dice, nosotros le llamamos Maestro y Señor. Primero exijo una explicación y después mandame y yo lo voy a hacer, voy a obedecer. Pero primero necesito saberlo, necesito entenderlo, necesito saber el plan. Y Jesús dice, no, yo siendo el Señor y el Maestro, lo que yo hago ahora, Pedro, no lo entiendes. Y no te lo voy a explicar enseguida, pero lo entenderás después. Así tiene que ser. Con Dios es así. Tal vez el resto de la vida no es así. Estás acostumbrado a que te expliquen primero. Obviamente. Pero cuando uno obedece primero, lo pone al Señor como Señor primero y obedece aún primero sin entender por qué, le está diciendo al Señor, entiendo que sabes todas las cosas y tú sabes por qué. Y yo no voy a discutir contigo. Yo voy a aceptar. Voy a aceptar el proceso. No sé por qué estoy pasándola mal ahora. Y no debería, porque tu palabra dice que tengo que tener gozo. Tengo que tener gozo y paz. No sé qué está pasando. Bueno, lo que está pasando ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Lo que estoy atravesando, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan duro? Lo que tú estás atravesando ahora no lo entiendes. Acéptame a mí como bueno, como Señor bueno, que hace las cosas por tu bien, y no un Señor malo que solo exige. Fíjense ese no sé si alguno recuerda la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le dio uno solo y dice, Señor, sabía que eres hombre malo.
Ya tenía un prejuicio, a él le había cerrado, ¿no? Es un señor malo que exige, que cosecha donde no siembra y que pide lo que no hizo, ¿no? Y si tú sabiendo que yo era no malo, sino que yo cosechaba donde no sembraba, ¿por qué no pusiste ese dinero en el banco, aunque sea, para que te dé intereses? Algo. Entonces dice, siervo malo, porque él dijo, tuve miedo. ¿Por qué escondiste tu talento? Porque tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque él pensaba, es un señor malo. Tuvo miedo porque él tenía el concepto de ese señor como un señor malo que cosechaba donde no sembraba. Entonces ya te venía con un prejuicio porque no lo conocía. Porque no lo conocía verdaderamente. Y si él pensaba así, entonces tendría que haber actuado en favor, tenía que haber hecho algo bueno con eso que le habían dado, que le habían encomendado. ¿Se da cuenta de lo que vamos, no? Es que a veces nosotros no queremos que el primero sea nuestro Señor, porque tal vez tenemos un concepto distorsionado de quién es Dios. Y que si Él me va a mandar algo a mí, va a ser algo muy difícil, una cruz que llevar. Pero dice que Jesús llevó la cruz con gozo, mirando más allá. El resultado veía. Y nosotros tenemos que ver por la fe el resultado. Esto no lo entiendo ahora, pero lo voy a entender. Y no solamente que lo voy a entender, sino que me voy a gozar, porque Él tenía un propósito grande y era para mi bien. ¿Sabe qué le dice Dios al pueblo de Israel? Yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Tengo planes buenos para ustedes, no planes malos para su ruina. A veces pensamos que Dios me manda a la ruina y no, es nuestro pecado el que nos arruina. Dios quiere librarnos, Dios quiere salvarnos, todo lo contrario. Entonces, Él dice que el primero es Señor y después es Maestro. Primero la obediencia, luego la explicación. No puede haber servicio sin obediencia a la voluntad de Dios. Y servicio sin amor es servilismo. He visto muchas iglesias donde, bueno, el pastor era así, los tenía trabajando. No, para que no piensen tonterías, ¿no? Tienen que trabajar mucho, que no se detengan, ¿no? Una vez una hermana me dijo, antes en Argentina éramos pastores allí, me dice, mire pastor, a mí lo único que me mantiene en el camino del Señor es trabajar para Él. Este puesto que tengo en las misioneritas y el trabajo y la responsabilidad que tengo con las chicas, lo único que a mí me mantiene en el camino del Señor. Oh, hermana, deje todo ya. Deje ese trabajo, deje ese puesto, deje todo, porque no puede ser. Ese no puede ser la motivación, lo único que lo mantenga en el camino del Señor. Siéntese, medite por qué está en el camino del Señor, deje todo lo demás y después vemos. Este es el momento de reflexionar acerca de uno mismo, qué está pasando con uno, cuáles son las motivaciones. Servicio sin amor es servilismo. Y trabajan. A veces hay que detenerse un poco, pensar. Paraos en los caminos, meditad, dice el Señor. Deténgase un poquito, piense, ¿sí? Piense, ¿por qué está haciendo todo esto? ¿Qué lo motiva? Y servicio es comunión. Entonces primero somos siervos, luego somos amigos. En Juan 15, 14, 15 y 17 se nos dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Primero, obedecemos. Cuando obedecemos sin aún entender, le estamos diciendo al Señor que confiamos en Él, ciegamente. Hemos escuchado la voz, la hemos identificado, sabemos que es el Señor y que me lo manda el Señor.
lo voy a hacer. Y entonces estoy demostrando que le creo a Dios. Y le creo porque lo conozco. Y como lo conozco, lo amo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero siervos, luego amigos. En medio de la cena, que es una comunión íntima, una representación de la comunión, se levantó y comenzó a servir, ¿no? En medio de la comunión, ¿sí? Es comunión el servicio. Sirvió también a quien lo iba a traicionar, a Judas. A Judas. ¿Qué haríamos nosotros? Sacamos a Judas primero. Si yo supiera que hay un Judas aquí entre nosotros, le diría, hermano, por favor, espere allí. No le diría eso. No, porque ya lo aprendí de Jesús que no, él no hizo así. Lo sirvió. También le lavó los pies a Judas, sabiendo quién era Judas y qué iba a hacer. Lo sirvió. Y también lo amó. Al traidor, al amigo. ¿Qué haríamos nosotros, no? Si supiéramos. La relación de servicio nos hace parte de aquello a lo cual servimos. Cuando usted sirve y se pone a servir en la iglesia, a los hermanos, lo que sea, eso a usted lo hace parte. Porque no es servir. Dios no necesita empleados que le trabajen. Dios no necesita peones. Él tiene sus ángeles, si quiere manda millares de ángeles y Él hace lo que quiere. ¿Qué quiere de nosotros? Comunión. Comunión. El problema somos nosotros a veces que estamos ahí medio haciendo la nuestra y no nos sentimos. No necesito de papá. Me la arreglo solito. No necesito. A veces hay chicos, no sé si les ha pasado alguna vez, que eran chiquitos y pensaban que se podían ir de la casa. Y juntaron sus cositas, sí, allá, sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, sí, cuando eran chicos, yo también. Tenía mis cositas. Entonces decía, bueno, me puedo ir. Ya tengo un calentadorcito, ya tengo alcohol de quemar, ya tengo una ollita. Qué ridículo, ¿no? Bueno, a veces somos así con el Señor, ¿no? Tengo todo, qué bien me va, ¿no? Y como que podríamos, sin el Señor, arreglárnosla, ¿no? Bueno, eso significa que somos chiquitos todavía. Seguimos creciendo. Entonces la relación de servicio nos hace parte de aquello a lo cual servimos. En Hebreos 13:13 dice, salgamos fuera del campamento y llevemos su vituperio, ¿sí? Nos hacemos parte de Cristo. Entonces a veces hay que salir del grupo, porque en el grupo todos somos buenos, somos todos valientes, en grupo, vamos todos para adelante. El tema es cuando nos agarran solos, y no sabemos a veces cómo encarar, y a veces cedemos. ¿Tú eres cristiano? Bueno, puede ser. La vuelta que damos para no dar la cara, ¿no? Por Cristo. Entonces, salgamos fuera del campamento y llevemos su vituperio, ¿no? Es decir, hagámonos parte de Cristo, parte de su cruz. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Esto es lo que el Señor me había dado. Alguna vez ya lo prediqué, pero es algo que quería volver a compartir con ustedes. Que el Señor nos ayude a tener un corazón correcto para servir y hacernos parte de Cristo, ¿sí? Porque sirviendo también tomamos la cruz de Cristo. Sirviendo también nos hacemos parte de su cruz, de Él, nos hacemos parte de Él, de Cristo. Y vamos a ser llamados amigos de Dios, que es el título más grande que podemos tener. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas
en cada momento. Señor, te pedimos que no solamente en este mensaje tú nos hables, sino que durante la semana podamos recordar, Señor, esta palabra y podamos ponerla en práctica. Padre Celestial, ayúdanos en nuestro interior, Señor, lo que haya que cambiar. Señor, es las motivaciones incorrectas. Purifícanos, Señor. Lávanos, ayúdanos a serte fieles a ti, Señor, para poder estar en comunión contigo, que tú seas lo más importante para nosotros, Señor, que no nos dejemos engañar ni por nuestra carne, ni por el diablo, ni por la publicidad del mundo. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.